dijimos, estamos calculando un CAPM, un costo de capital de mi patrimonio, para calcular el BAN del flujo de caja del proyecto o el BAN básico del BAN ajustado. La información está, se me olvidó decirles que la prima de riesgo, que hablamos de promedios históricos, pues ustedes las pueden construir. Sin embargo, voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir la página de Adam Moradán. ¿Ok? Están viendo otra vez el navegador donde estaban los rendimientos de los últimos casi 100 años, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Aquí está, digamos, el archivo de trabajo, el Excel, ¿verdad? Entonces, si yo bajo esto, voy a mostrarles que yo lo descargo. Lo que voy a tener es la información solo que en un Excel. Ahí hay ciertas cosas también interesantes que pueden travesearlas, pero aquí está la información. Y abajo, voy a llevar hasta el último dato, están los promedios. ¿Verdad? Vean que está el promedio aritmético, que es el que decimos que vamos a utilizar, y está el promedio geométrico. ¿Ok? Entonces, aquí también están calculados los promedios aritméticos, en este caso, de la columna B, que eran bonos, la columna C, que son de cortísimo plazo, y la columna D, que es de más largo plazo. Y aquí hay información adicional, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, y lo pueden ver con todo fórmula. Entonces, uno lo que hace es que descarga esta página, pues ya tiene procesada la información, ¿ok? Nada más para comentarles que eso está en la página que les mencionaba. Y eso que les acabo de enseñar es precisamente lo que dice aquí, promedio de rendimiento de las acciones o promedio de la tasa libre de riesgo. Bueno, como les dije, esto sería para calcular el flujo de caja, el BAN del flujo de caja del proyecto o el BAN básico, el BAN ajustado. Veamos algo más. Pero, ¿qué pasa? En mi proyecto, yo no estoy diversificado. En mi proyecto yo no estoy diversificado. Por lo tanto, tengo que considerar que eso me va a aumentar el nivel de riesgo. Y entonces sigo con el mismo ejemplo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Noten el círculo que está ahí. La beta, que era 1,02, le estamos dividiendo entre el 48%, que es la correlación estimada de la industria al proyecto que estoy analizando con el mercado. Si ustedes lo buscan, va a decir que es un 48%. Bueno, entonces estoy corrigiendo la beta con esa correlación estimada con el mercado. El resto de datos son iguales, pero noten que entonces el CAPM, el costo del patrimonio, se elevó a 14.36. ¿Por qué se elevó a 14.36? Con respecto, vean, teníamos 7.86, se elevó a 14.36. ¿Por qué? Porque este escenario anterior era si yo hubiera estado diversificado, ¿verdad? Si anduviera buscando una cartera de inversión de N cantidad de activos, etcétera, etcétera, y eso hubiera sido así. Pero, debido a que mi proyecto es uno solo y está en una sola industria, tengo que corregir la beta desapalancada por la correlación estimada con el mercado y sube a 14.36. Nuevamente, este 14.36% serviría para calcular el BAN en un flujo caja neto del proyecto o el BAN básico del BAN ajustado. ¿Ok? Solo que para un inversionista no diversificado, que es el caso que estamos hablando cuando se está analizando una única inversión, perdón, un único proyecto en lugar de un pool, de un grupo, un portafolio de inversiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la diferencia? La correlación con el mercado. Hasta el momento hemos visto cosas que no están apalancadas, o sea, que es para flujo de caja del proyecto.
Vamos ahora con la siguiente situación. El tercer escenario. El tercer escenario es cuando yo necesito calcular el van del flujo caja del inversionista, ¿verdad? Y entonces yo necesito tener necesito tener un costo de capital que represente el riesgo de estar apalancado. Tenemos exactamente la misma información, una tasa libre de riesgo de 1,86, un promedio de rendimiento de acciones libres de las acciones del mercado de 11,26, una tasa promedio de libre de riesgo de 5,38, una beta desapalancada de 1,02, la relación de deuda capital y la tasa de impuesto del 25%. Entonces noten cómo se modifica, en realidad lo que estoy haciendo es modificando la beta. La beta la estoy elevando, porque dijimos hace un rato que cuando yo apalanco el proyecto, aumento su nivel de riesgo. ¿Ok? Y entonces al introducir esto, 1,02, que ya lo habíamos utilizado, por 1 más 1 menos 25, ese 1 menos 25 es el impacto fiscal, pues más bien me va a ayudar, ¿verdad? Por el 25 entre el 75%, ¿verdad? Lo que está haciendo es aumentar el nivel de tasa de descuento. Me está apalancando la beta y esa beta apalancada lo que me está haciendo es incrementando al 9,36. Nuevamente repito, ¿en qué utilizaría el 9,36? Para calcular el BAN del inversionista, yo necesito un costo de capital promedio ponderado, y en el costo de capital promedio ponderado necesito un costo de capital del patrimonio. Ese costo de capital del patrimonio va a estar apalancado. Por eso ahí dice, esto es con un costo de capital con un beta apalancado. Para calcular el BAN del inversionista con múltiples inversiones, como si hubiera múltiples inversiones. Pero primero tengo que calcular el costo de capital promedio ponderado, ¿verdad? Muy bien. El costo de capital promedio ponderado es la ponderación de la deuda y el patrimonio. Muy bien, pero la realidad no es esta. Cuando yo tengo un solo proyecto, voy a tener este escenario. Cuando tengo un solo proyecto, voy a ser un inversionista no diversificado. Entonces, a todo lo anterior, en realidad yo tengo que sumarle la correlación estimada del mercado. Lo mismo que hice hace 2 láminas atrás, 1,02 dividido entre 0,48 multiplicado por lo que ya habíamos dicho y vuelve a subir a 17,48. Entonces, este 17,48 es para calcular el BAN en un flujo caja del inversionista no diversificado, pero para calcular ese BAN, primero tengo que calcular el costo capital promedio ponderado. Y para calcular ese costo capital promedio ponderado, necesito un costo del capital, un CAPM apalancado. Que eso fue lo que acabamos de hacer. Y no solo apalancado, sino con la correlación estimada con el mercado. Vean que tenemos 4 escenarios. Vamos a hacer, bueno, voy a preguntar primero si hay alguna duda hasta el momento. Hay mucho silencio, espero que me estén oyendo, entonces sigo. Lo cuarto es la prima de riesgo país, porque lo que dijimos es que hasta el momento todo lo que habíamos hecho era como si tuviéramos los 2 pies allá en Estados Unidos, pero en realidad los pies los tenemos aquí en Latinoamérica, los tenemos en Costa Rica. Entonces no es lo mismo pues poner una gasolinera aquí que poner una gasolinera allá, no es lo mismo poner una panadería aquí que poner una panadería allá, no es lo mismo abrir una farmacéutica aquí que abrir una farmacéutica allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay lo perciben más riesgoso, ¿ok? Entonces por eso se le suma un premio por riesgo país, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se tropicaliza? De ahí hay que sumarle el riesgo país. Y entonces hay 2 opciones para hacerlo. Hacer una simulación de Monte Carlo con los elementos del flujo de caja para ver cómo afecta esto
el flujo de caja o sumar esa prima de riesgo país. Bueno, de momento vamos a sumar la prima de riesgo país. Ahora, no todas las empresas tienen el mismo riesgo país. Dice los expertos que depende de la presencia de la empresa en los mercados internacionales, ¿verdad? Porque a nivel local, si yo opero solo localmente, voy a tener más riesgo de que si opero local e internacional. Entonces, usualmente el riesgo país se multiplica por el dato que me dan por el riesgo país, se multiplica por 1. Si estoy asumiendo todo el riesgo país, pero conforme me vaya diversificando en los mercados, va disminuyendo ese 1. ¿Ok? Y entonces veamos cómo queda la ecuación. El CAPM, ¿verdad? El costo del capital propio sería la tasa libre de riesgo, la beta, la prima de riesgo, más el riesgo país, donde el RP es un dato que me dan en los mismos portales donde lo he buscado, ¿no? Ahí me lo dan. Y el alfa es la exposición de la inversión al riesgo país, es decir, un valor entre 0 y 1. No es el propósito de este curso ver qué número, si más cerca de 0 o más cerca de 1. Entonces, de momento vamos a usar 1, a menos que tenga una buena justificación para no usar 1. ¿Ok? De momento vamos a usar 1. La segunda parte de este curso, que es formulación y evaluación de proyectos 2, probablemente ahí haya más tiempo para ver la diferencia entre 0 o ver ese rango entre 0 y 1. Y entonces, si yo me voy a la misma página del señor, ¿verdad? Me van a dar el riesgo país que está sufriendo, valga la redundancia, cada país. ¿Verdad? Ahí en donde está la prima de riesgo para otros mercados. Entonces yo les puse aquí el ejemplo de bueno, primero hemos visto el de Estados Unidos. Obviamente la prima de riesgo de Estados Unidos es 0, porque es contra ellos mismos, entonces la diferencia no es 0. Para efectos de Costa Rica, en ese momento era de 6.39. Esto cambia, porque hay dos modelos de medición, uno por la calificación y otro por los precios, por la prima de precios que se paga en los mercados bursátiles. Depende del método que se utilice, pues ahí va a haber una pequeña variación. Pero aquí me están diciendo que si yo hago una inversión en Estados Unidos, no tengo que sumarle el riesgo país, pero si lo hago en Costa Rica, tendría que sumarle un 6,39% de riesgo. ¿Verdad? Si es 1, yo podría disminuirlo un poco, tengo que justificarlo. Como digo, de momento vamos a asumir que siempre vamos a utilizar el valor de 1. ¿Ok? Igual en esa página, en los primas de riesgo por país, ahí va a encontrar muchos países. Ustedes lo que deben de buscar es el de Costa Rica. Y entonces regresemos, donde tenemos aquí el prima por riesgo país, el RP 639, y el alfa es igual a 1. Entonces, si yo tengo las estimaciones del costo de capital, solo con el CAPM tenía diversificado y no diversificado. Este es el resumen de lo que habíamos calculado. Dijimos, si son solo recursos propios, 786. Si lo tengo con deuda, 936. Ven que con deuda aumentó. Y si fuera no diversificado, como en mi proyecto, que no es diversificado, entonces voy a tener un 1436 más un 1748. Pero esto es, si yo lo hiciera en el país del norte. Si yo lo hago aquí y tengo un 636 y un alfa de 1, entonces me van a subir a 1425 y 1575 y me va a subir a 2075 y 2387. Le estoy aumentando la exigencia al proyecto debido a que es ejecutado en Costa Rica. ¿Ok? Eso es lo que se habla en los mercados financieros internacionales por la estabilidad o inestabilidad política y económica de ciertos países. ¿Okay? Lógicamente, algunos van a tener 0 riesgo país. Mercados más desarrollados y mucho más integrados, japonés, el mismo alemán, van a tener 0. Nosotros tenemos 639. Consultas hasta aquí.
No hay consultas hasta aquí. Muy bien. Y entonces veamos este resumencito. Vean que las barras representan lo que yo calculé anteriormente, si estuviera en Estados Unidos. Y la línea punteada es donde le estoy sumando el spread, el margen, ese riesgo país adicional. Entonces, ahí vamos a ver cómo esa parte me exige un mayor rendimiento a mi proyecto. ¿Ok? Ahí tenemos diversificado sin deuda, diversificado con deuda, no diversificado sin deuda y no diversificado con deuda. Estos dos últimos son los que dijimos es un solo proyecto como el que están planteando ustedes, ¿verdad? Porque tenemos que hacer la salvedad en eso. Ahora, esto, perdón, que me devuelva, esto que está aquí, fue calculado todo para un mercado americano, con rendimientos americanos, etcétera, etcétera. Es decir, fue construido en dólares. Pero resulta que mi flujo de caja está en colones, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas que hacen falta, ¿verdad? Vamos a ver de aquí, dice, pero todavía algo falta. Tengo que obtener el costo de capital promedio ponderado, ¿verdad? Que es la combinación de la deuda y la combinación de capital, ¿verdad? Y B, convertir una tasa en dólares a una tasa en colones. Me hacen falta dos cosas. ¿Cómo convierto yo una tasa que obtuve? Estas tasas que están aquí son en dólares, pero los voy a aplicar a mi flujo de caja que está en colones. Y entonces, ¿cómo lo convierto? Yo tengo una tasa en dólares que obtuve, 16.40. Tengo una devaluación esperada. ¿Dónde consigo yo la devaluación esperada? Es algo de los supuestos macroeconómicos que ustedes tienen que tener en su proyecto. En la encuesta de expectativas de depreciación o de devaluación de la moneda que hace el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central sirve para este tipo de cosas, hace una encuesta entre empresarios, académicos, etcétera, profesionales del sector público, para llegar a decir, vean, ¿y cuánto calculan ustedes que va a ser la devaluación de los próximos años? Ah, bueno, un 7%. ¿Ok? O un 6%. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que la encuesta de expectativas está a 1 año, a 2 años, a 3 años. Entonces, depende cómo sea mi flujo caja, pues tengo que buscar el numerito que la gente está diciendo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo convierto yo una tasa en dólares, una tasa en colones? La fórmula dice que la tasa en colones es igual a la tasa en dólares más la devaluación esperada más la multiplicación de la tasa en dólares por la devaluación esperada. Y entonces, pues ya tengo yo 16.40 más 7% más la multiplicación de 16.40 por 7% y eso me da un 24.55. Este 24.55 ya lo podría yo aplicar a un flujo de caja en colones. Ya convertí la tasa en dólares a una tasa en colones. ¿Ok? Y teniendo una tasa en dólares a una tasa en colones, puedo hacer lo último, que es ponderar. Noten que aquí tengo sin deuda y con deuda. ¿Estamos de acuerdo? Diversificado y no diversificado para cada una de las cosas. Entonces, aquí tengo el costo del patrimonio en dólares. ¿Ok? Esos son los números que calculé anteriormente. Tengo el costo de la deuda. Digamos que la deuda que tengo es un 9%. Entonces empiezo a hacer cálculos. Yo digo, muy bien, esto es información. Esto que tengo aquí arriba es información. Yo digo, ok, el costo del patrimonio es 14.25. Estoy sin deuda. Por lo tanto, el costo de capital promedio ponderado es 14.25 porque estoy sin deuda. Cuando lo convierto, considerando una depreciación del 4%, la tasa en colones serían 18.82.
Si sigo sin deuda, parto de un costo de capital del 2075, no está diversificado, aumentó el riesgo, el costo de la deuda del 9%, el 2075 sigue siendo 2075 y cuando lo convierto a colones con una tasa de depreciación de la moneda del 4% es 25,57. De momento esto no ha sido muy diferente de lo que hemos hecho. Ahora, con deuda yo tengo que ponderar el patrimonio y la deuda. Empiezo con el diversificado, 1575. ¿No? Es más alto que el 1425 porque tengo deuda. La deuda está al 9%. El costo, 1575. Un 75% es lo que pesa el patrimonio. Recuerden, el activo está financiado un 75% con patrimonio y un 25% de deuda. Es decir, si midiéramos los ponderadores del balance de situación, un 25% sería pasivo y un 75% sería patrimonio. Así está financiado el activo. Bueno, entonces yo digo, el 75% del 1575. Y luego, este 675, ¿por qué no se parece al 9? Porque ya le apliqué el escudo fiscal, ¿verdad? Al 9 le aplico 1 menos 25% y queda en 675. Y ese 675 es el 25% restante, por lo tanto, 1575 por 0.75 más 6,75 por 0.25 es igual a 13,50 en dólares. En dólares. Y como está en dólares, una tasa de depreciación del 4% se me convierte en 18.04. Ya este es con deuda. Y lo puedo aplicar al flujo de caja del inversionista. ¿Ok? Si fuera no diversificado, la situación es la misma, solo que el CAPM es más alto, ya lo vimos. Sigue siendo 23.87, sigue siendo 6.75 aquí, perdón, 0.75, 6.75, que ya es el 9%, pero ya descontado el efecto impositivo, me da una tasa en dólares del 19.59 y el costo de capital promedio ponderado sería 24,37 ya para aplicar en dólares. Entonces, yo en realidad, para mi proyecto, si tengo deuda, el flujo de caja lo calculo el BAN con el flujo de caja del inversionista con esta tasa de descuento. ¿Ok? Y para el BAN del proyecto o el BAN básico del BAN ajustado, utilizo 25,57. ¿Verdad? Ahora, aquí hay una situación interesante. Este 25.57 es mayor que el 24.37. Sí, eso es porque la deuda la consiguió a una muy buena relación, al 9%. Entonces, eso le está ayudando, digamos que es un préstamo subvencionado, entonces le está ayudando a bajar esa tasa. ¿Ok? A ver, muchachos, dudas y consultas hasta aquí. ¿Profe? Señorita. Bueno, yo tengo dos consultas. Una es que, bueno, no sé si porque la entendí diferente, pero para el caso del proyecto, el riesgo de país que utilizamos es 1%. No. Voy a devolverme. Ven que para Costa Rica, en un momento particular, tienen que buscar la actualización de esto, era de 6.39. Que en esta fórmula ves que dice que el RP es 6.39 y el alfa es 1. Entonces vamos a suponer que es 1. No es un 1%. Es que vamos a utilizar todo el 6.39. Porque aquí podría tener un valor de 0.5. Pero no nos vamos a meter con eso. Vamos a decir que siempre es 1. No un 1%, que siempre va a ser 1. Es decir, vamos a aplicar todo el riesgo país. No sé si me expliqué. Sí, ahora sí, profe.
Ok, esa era una pregunta. ¿Y la otra? Y la otra era que en la parte donde se habla de diversificado, ¿hasta Sí, qué punto sería diversificado? Porque, por ejemplo, si tengo dos empresas, pero ambas son de la misma industria, ¿se considera diversificado o no? sí, yo estoy de acuerdo con usted. Pertenece más, pertenece más a otro curso. Se lo voy a adelantar, pero nada más como por curiosidad profesional, que es que usted tiene, ¿verdad? Y como le dije al principio, la lógica es, cuando usted diversifica, obviamente tener más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro. Es decir, conformar un portafolio que me elimine el riesgo sistemático, perdón, que me elimine el riesgo sistémico, me deje el sistemático nada más. Pero eso yo lo puedo lograr si los activos que selecciono están correlacionados negativamente. En el ejemplo que usted me pone, que yo tengo dos, y yo le diría, y usted, vamos a ver, me dice, sí, que sean farmacéuticas las dos. Y yo, sí, la verdad es que no está diversificando. Usted podría ser que está diversificando porque está invirtiendo en la farmacéutica A o en la farmacéutica B. Intuitivamente usted tiene toda la razón de decir, no, es la misma industria, ¿verdad? Sin embargo, habría que ir a hacer un análisis del comportamiento de los rendimientos. ¿Por qué? Porque podría ser que aún en la misma industria se comporten con correlaciones negativas. ¿Y eso por qué? Porque podría ser que una farmacéutica se dedique, ahora que estamos tan en boga, se dedique al desarrollo de vacunas y otra farmacéutica se dedique al desarrollo de medicamentos para el cáncer, para poner un ejemplo. Nota que son como dos mercados diferentes, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienen que comportarse igual, ¿verdad? Vamos a ver, si, no digamos que es un medicamento contra el cáncer, sino digamos que es un medicamento para curar el COVID, ¿verdad? Sería buenísimo que exista algo así como la pomada canaria para curar el COVID, ¿verdad? Pero entonces vean que deberían comportarse al revés, porque si la farmacéutica que vende vacunas le va muy bien, poca gente se va a enfermar. Y si poca gente se enferma, poca gente va a consumir el medicamento que vende la otra farmacéutica. Y viceversa, si poca gente se vacuna y le va mal a la farmacéutica A, entonces mucha gente se enferma y donde mucha gente se enferma, la farmacéutica B vende mucho medicamento. Notan que pareciera que hay una correlación negativa. Entonces, pienso que el ejemplo lo estoy simplificando demasiado. En realidad hay que buscar correlaciones negativas en muchos títulos valores y no necesariamente en dos, ¿ok? Pero también podría darse el caso que le estoy diciendo, de sí, al final de cuentas no está poniendo ni todo en la farmacéutica de la vacuna, ni todo en la farmacéutica que cura lo del COVID, sino estoy poniendo una combinación de ambos. No sé si le respondí. Sí, profe. Gracias. Ok, listo. ¿Alguien más? Profe, Sí. yo tenía, bueno, una consulta tal vez como para reiterar lo que usted dijo. Entonces, para cuando vamos a calcular el PAN del flujo de caja neto, vamos a utilizar el costo de capital promedio ponderado sin deuda y no diversificado. Vean, los estoy poniendo para que no se les olvide. ¿Qué dice esta lámina que tenemos? Que para calcular el BAN del proyecto o el BAN básico del BAN ajustado, ¿verdad? Para un inversionista no diversificado,
como es un solo proyecto, ¿no? Debemos utilizar una beta desapalancada, debemos utilizar una correlación estimada con el mercado, ¿verdad? Para ajustar esa beta. Y los otros elementos que son comunes, la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. ¿Ok? Esto es una situación donde están con su proyecto, pero para estas herramientas en particular, ahí utilizarían el 1436. Y para el flujo de caja del inversionista, necesitan calcular un costo capital promedio ponderado. En ese costo de capital promedio ponderado van a ocupar un costo de capital, un KE. Y entonces ahí utilizan la beta apalancada. Bueno, la beta apalancada y la correlación estimada con el mercado. ¿Y cómo la apalancan? Disculpen. La apalancan poniéndole los impuestos y poniéndole la relación de deuda y patrimonio, tal y como está ahí en esa lámina. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ya? Los otros que les expliqué en realidad son diferentes situaciones, pero ustedes lo que van a aplicar en su proyecto es esto. ¿Ok? Porque ustedes necesitan calcular un BAN del proyecto. Vamos a ver, ustedes tienen que calcular por lo menos 3 BAN. El BAN del proyecto, el BAN del inversionista y el BAN ajustado. ¿Ok? Entonces necesitan esto. O sea, necesitan 2 tasas diferentes. ¿Ok? Necesitan calcular esto. Más dudas, más consultas. Ahora, yo sé que esto ustedes lo vieron. Vamos a ver, voy a dejar de compartir esto. Vamos a ver dónde me paso. Y voy a cerrar este. Y voy a abrir este otro. Vamos a ver. ¿Están viendo un Excel? Sí, profe. Bueno, digamos que yo tengo... Vamos a ver. Bueno, de momento lo voy a poner aquí y lo voy haciendo poco a poco. Una pizca más grande. Digamos que yo tengo en mi balance un 30% y más 100% menos el 30% y un 70%. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ponerlo en decimal nada más para eso. Este en realidad es mi ponderador, ¿verdad? Este es mi ponderador. Si yo tengo una tasa, vamos a poner aquí tasa, y obviamente es en términos porcentuales, digamos que a mí me prestaron y voy a ponerlo en colones. Digamos que a mí me prestaron al 18. Y el costo de capital mío, digamos que es 30. ¿Verdad? Vamos a hacer esto aquí, nuevamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo construyo yo el ponderador? El ponderador es, perdón, y voy a ponerle este amarillo aquí, que ya tiene el beneficio, el ajuste fiscal. ¿Verdad? ¿Cómo pondero yo? Yo digo, el 30% del 18% es 5,4 y el 70% del 30% es 21,0. Cuando yo sumo esto es mi costo de capital promedio ponderado. ¿Estamos de acuerdo con esto?
Yo no recuerdo, yo lo vi en uno de los cursos que ustedes ponderaban las tasas. Es un promedio ponderado, eso no es problema. Pero cuando yo digo que hay que construir un costo de capital promedio ponderado, a esto es lo que me refiero, ¿verdad? Que tenemos que tener ponderadores, tener ponderadores y tenemos que tener, bueno, aquí están los dos ponderadores y tenemos que tener las tasas. ¿De dónde saco esta tasa amarilla? Es la tasa del préstamo ajustada por 1 menos T. Por eso es que ya les dije, ya tiene el ajuste fiscal. Bien. ¿Y de dónde saco este coste de patrimonio? Ese 30%. Es el CAE, es todo lo que hemos estado hablando ahora, de dónde lo tomo. Y depende si está apalancado o no está apalancado, etcétera, etcétera. Lógicamente, si yo muevo esto, los ponderadores cambian. Si yo pongo aquí un 20, perdón, 20. Me queda el 80 y entonces obviamente me sube. Si yo le pongo que solo patrimonio, ¿verdad? Obviamente el costo de capital promedio ponderado será igual al costo del patrimonio, solo 30, ¿verdad? Y si le pongo aquí 100, obviamente pues será solo 18, pero en realidad yo estoy poniendo un ponderador, un medio, uno entre cada uno, ¿verdad? O sea, en una empresa, en realidad esta situación, perdón, en esta situación donde hay solo deuda y cero patrimonio, en realidad no existe, siempre tiene que haber patrimonio, ¿verdad? Sí puede existir que haya cero deuda y total patrimonio, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a utilizar, digamos, esta es la tasa que yo utilizaría para el flujo caja neto del proyecto o para el BAN básico, el BAN ajustado, ¿ok? Siempre y cuando esto refleje los ajustes que hablamos en la presentación anterior. Pero si fuera una relación 20-80, pues yo construyo el costo de capital promedio ponderado de esa forma. No me tomo mucho tiempo en esto porque yo sé que lo han visto en otros cursos, pero es algo que debemos de aplicar. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, muchachos y muchachas? Parece que no hay dudas. ¿Sí me están viendo? Sí, profe. Sí. Me pusieron en el chat y yo no sé, profe, entonces el proyecto tiene el promedio aritmético. Sí, Molina, en el proyecto el promedio aritmético. Yo les voy a poner las lecturas de todo esto por si tienen alguna duda, lo pueden ver. Pero aparte de eso, les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ver. Están viendo la página de Amoradán. Sí, profe. Y están viendo ahora la plataforma de mediación virtual, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Vea qué interesante. Entonces yo entro a ver, porque yo ya soy 8, todo este speech que yo me eché está en 3 videos que están en mediación virtual. Y yo les dije, véanlos antes de la clase para satisfacer todas sus dudas. Esto es una tirada porque ustedes siempre hacen lo mismo. Eso era como cuando uno les decía, lean para la próxima semana y nunca leían. ¿Ok? Porque están atenidos a que a última hora tal, van y revisan y ven, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué era lo que quería enseñarle yo? Gracias, Araya, porque parece que entró a la carpeta de los videos y lo vio el 16 de junio a las 7:50. Muchas gracias, Araya. Y Fallas entró el 14 de junio, antes que Araya, a las 17:22. Yo puedo tener más detalles, saber qué vieron, etcétera, etcétera. Y Molina el 14 de junio a las 17:09. El 14 de junio a las 17:09. Que eso fue la semana pasada. Y Molina el 10 de junio. Es decir, 3 personas entraron a ver los videos antes. Y entonces uno dice, pucha, la gente de la U lo que le dice a uno es haga algún material antes para que
los muchachos no se aburran tanto oyéndolo a usted, porque yo tengo hora y 15 minutos de estar echándome una hablada ahí y yo entiendo que se aburren, ¿verdad? Pero bueno, esto me sirve a mí para decirles dos cosas. Uno, solo 3 lo vieron, ahora lo pueden ver todos. Ahora lo pueden ver, o sea, todos lo pueden ver. Este material está grabado, ahí están los videos y entonces lo pueden ver en cualquier momento. Y dado que esto es sumamente importante, la única forma, quiero estornudar, la única forma de asegurarme de que vean los videos es que de hoy en 8 vamos a hacer un quiz de esto. ¿Ah? Porque si uno no hace el quiz, entonces, de ahí, como que no le ponen mucha atención. Ya dejé de compartir. Y esto es sumamente relevante para dos cosas. Uno, para su proyecto, porque tienen que justificar adecuadamente cuáles son las tasas que están utilizando. ¿Ok? Entonces, para el proyecto suyo es indispensable. ¿Y para qué más es indispensable? Para el segundo examen parcial. Entonces yo necesito que tengan claro, antes de tener que aplicarlo, que lo tengan claro y que tengan las dudas, etcétera, etcétera. Entonces, de hoy en 8 hay un quiz sobre esto. ¿Ok? De hoy en 8 hay un quiz sobre esto para que ustedes, de ahí, yo voy a ponerle la lectura de 4 capítulos donde habla todo esto. 1. Y 2, bueno, ya yo les hice el resumen de los capítulos, pero si pueden leer, lo pueden leer y sería excelentísimo. Y 2, tienen los videos. De hoy en 8 tenemos quiz de esto, porque ustedes tienen que aplicarlo a su trabajo final y al segundo examen parcial. ¿Hay alguna de estas cosas, muchachos y muchachas? Pero una consulta, ¿ahí el quiz sería más teórico o práctico o ambos? Práctico. Ok, gracias. Aquella carajada de que la beta del activo es igual a la beta del pasivo y la beta la beta de la deuda y la beta del patrimonio, eso fue como para dar la base de lo que dijo Markowitz. Yo lo que necesito es que ustedes sepan cómo calcular un número. Y entonces, eso es algo práctico. Y van a tener que buscar y van a tener que creer esto. Ahí están las direcciones, ahí está todo para que ustedes sepan cómo hacerlo. ¿Ok? Y esto es, yo lo he dicho, esto es como ir al gimnasio. Si usted va al gimnasio, a ver, de nada le sirve. Usted tiene que ir al gimnasio y como dicen, sudarla, hacer ejercicio. Pues aquí hay que practicar, no hay otro, para que salgan dudas. Y yo prefiero yo no quiero que salgan mal en el quiz, no quiero que salgan mal en el quiz, pero prefiero que salgan mal en el quiz a que salgan mal en el segundo parcial en el trabajo. ¿Verdad? Porque construir un flujo de caja es más o menos sencillo y este tipo de caja es más o menos sencillo, pero las tasas de descuento hay un dicho que dice que el diablo está en los detalles. En la tasa es donde está el diablo, en ese detallito pequeño, en ese número que utilizo para descontar los flujos de caja. Yo puedo tener un flujo de caja inmenso y ustedes ya aprendieron a hacer flujos de caja en otros lados y aquí estamos repasando un poco. Utilizar la tasa de descuento, recuerden la tasa Fisher y todo eso, que si es menor, que si es mayor, esa tasa de descuento es imprescindible. El día en 8 vamos a hacer un juicio de eso. Profe, como ejemplo, el ejercicio que resolvimos, digamos, bueno, que ahora se estaba tratando de resolver en la clase, y a eso se le suma también lo de los videos que están en la carpeta. Muy bien, los videos que están en la carpeta es un reprise, es esta misma presentación que les acabo de hacer, solo que está dividido en 3 secciones como para que no se aburran mucho. Yo dije, bueno, ahí va a calcular unos 20 minutos cada uno para que un día veo uno, otro día veo otro y otro día veo otro, pero es la misma explicación, ¿verdad? Y también porque yo entiendo muy bien lo siguiente. Si yo les dejo los videos y después hago el quiz, ustedes me dicen, profe, es que en el reglamento dice que es lo que vimos en clase y usted nunca lo vio en clase. Entonces ya no me pueden apelar el quiz, ni el examen, ni nada, porque ya yo lo vi en clase, aunque esté el video.
pero aparte de eso, uno siempre se teme esto. Yo les dejo los videos y vea, 3 personas lo vieron. Esto no me sirve mucho a mí porque aprovecho para hacer un anuncio. Creo que a partir de esta semana está la evaluación a los docentes. Por favor, háganlo. Es una mala estrategia mía regañarlos porque no hacen ciertas cosas y al mismo tiempo decirles que entren a calificarme porque me pueden dar por la nuca. Pero no importa, es importante, muchachos y muchachas, para todos los cursos que entren, por favor, y lo califiquen. Y no se esperen al final de curso para ver si me va bien o no me va bien. Háganlo pronto. Les soy honesto y les soy muy honesto cuando les digo, nosotros no nos damos cuenta quién pone, quién, no nos damos cuenta de nada, porque eso lo hace la U a través de su sistema. Pero sí es muy importante. A nivel personal es porque hay veces, vamos a ver, si ustedes dicen que es que uno los regaña mucho, le voy a decir, pero es que ya yo estoy viejillo y tiendo a regañar. Y si los regaño con respeto no me preocupa. Si dicen, es que regaña irrespetuosamente, le digo, no, tengo que tener cuidado y llamar la atención, jalarles el aire, pero de forma muy respetuosa. Como cualquier jefe, cuando ustedes sean jefes, van a tener que regañar a los subalternos de forma muy respetuosa para que no los acusen, ni nada de ese tipo. Pero si me dicen que los regaño de forma irrespetuosa, digo, no, aquí tengo que cambiar mi actitud porque no debe ser. Esto para decirles, apenas le lleguen el correo de que evalúan, no esperen mucho, evalúen de una vez. Sirve para tomar decisiones. Si uno ve que un profesor tiene muchas evaluaciones negativas, Minor empieza a ponerle atención porque es una especie de control de calidad y la única forma de mejorar y de corregir es cuando nos evalúan. Profe, ¿esas evaluaciones están en alguna página o ellos los van a enviar al correo? Porque a mí todavía no me ha llegado nada. Yo creo que le llega un correo con el link. Me parece que llega un correo con el link. Me parece. ¿Alguien me puede confirmar? Tal vez no han empezado esta semana, tal vez puede ser que empiecen la otra semana. Yo no sé por qué tengo el 21 en mente. Es que no es 21 todavía, es 16. No, profe, eso es hasta la otra semana. Es que, digamos, normalmente sí lo mandan por correo, pero a mí no me ha llegado nada. No. Entonces le va a llegar. Sí, yo es 21, es que todavía no es 21. Eso es. Muy bien, ¿dudas hasta el momento? Son las 8 y vamos a tener el segundo recreo. Y cuando regresemos vamos a hacer algo que ustedes no tienen que hacer nada. Me van a ver a mí explicando algo que yo espero que ustedes digan, sí, claro, eso, así deben de ser las cosas y yo no puedo joderme mucho haciéndolo, sino que el software me lo haga. Pero va a ser como nada más de poner atención para que ustedes digan, sí, eso existe. De hoy en 8 vamos a ver cómo hacerlo, pero hoy ustedes solo lo van a ver. De hoy en 8 van a ver cómo hacerlo. Primero verlo y después practicarlo. Primero hoy lo vamos a ver. Entonces, son las 8, a las 8:10, por favor, nos conectamos nuevamente y yo diría así, como relax en el sentido de eso, voy a ver qué va a hacer con el ejemplo.